Hemos tenido el fin de semana pasado una gloria espectacular de Dios para nuestras vidas y creo que ha seguido creciendo y cimentándose en cada uno de nuestros corazones, abonando a nuestra vida para que vayamos avanzando en esa madurez espiritual que se va desarrollando en nosotros de continuo. No es algo que se alcanza y se llega en un momento dado de nuestra vida, sino que la madurez espiritual es constante, su crecimiento y su desarrollo en nosotros. Y yo creo que es un tema que a veces tocamos muy poco, ¿no? Y de repente nos desenfocamos de lo que significa caminar en Cristo y de esa evidencia de mi crecimiento espiritual que tiene todo que ver con la madurez espiritual. Y madurez espiritual básicamente es un proceso que comienza en el momento en que tú y yo decidimos recibir a Cristo, pero bajo el entendimiento de lo que significa recibir a Cristo, porque lamentablemente en las últimas décadas el concepto de recibir a Cristo se redujo a decir una oración, pero a repetirla sin entendimiento. Pero esa oración, esa declaración de fe, ese decir, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor, mi Salvador, ese reconocer su sacrificio y agradecer por su sacrificio en la cruz y abrazarlo para nuestra vida, debe de venir de entender quién es Cristo, quién es Dios y entender que es el único Dios verdadero, entender que solo en Él hay verdad, que solo en Él hay vida, solo en Él hay perdón de pecados, solo en Él hay salvación, porque solo Él podía redimir al mundo. Nadie de nosotros podía pagar por nuestros pecados y obtener vida eterna. No es posible. Porque somos imperfectos, porque el pecado habita en nosotros, porque somos personas que vamos constantemente creciendo y cambiando, buscando esa estatura del varón perfecto, y de nosotros mismos no se puede producir perfección. La perfección viene de Él. Y es cuando yo le conozco y entiendo quién es Él, que soy movida por convicción a recibirlo. Porque entiendo que lo necesito, que la vida depende de Él, que el poder vivir una vida sin pecado depende de Él, el poder sujetar mi carne a Él para que su espíritu gobierne en mí. Entonces ahí es donde yo gano, porque es el Espíritu Santo empoderándome para que la carne de Cristina se quede quieta y obedezca a Dios. No es en nuestras fuerzas, es a través de Él. Por lo tanto, sin Cristo no es posible, porque Cristo nos redime, nos santifica, nos purifica y hace posible que una persona de la Trinidad, que es Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, pueda vivir en ti y pueda vivir en mí. Él viviendo en nosotros es lo que va a permitir nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Ahora, Él vive en mí, pero ¿en qué calidad tienes tú al Espíritu Santo habitando en tu vida? Porque de repente lo tenemos habitando como un inquilino, y un inquilino está limitado a lo que puede hacer en la vivienda donde vive. Para hacer un cambio radical y trascendental tiene que tener la autorización del dueño de la propiedad, ¿sí o no? Yo puedo decorar, puedo pintar, puedo poner bonito el lugar, pero no puedo tocar una pared y cambiar la estructura de la casa. No puedo añadir una habitación porque no me pertenece. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque por alguna razón romantizamos o hacemos romántico esta idea de Dios en nosotros y el Espíritu Santo en nosotros, y qué bonito y qué hermoso y qué bello.
Pero es más que bello y es más que hermoso. Es poder de transformación, es poder de vida, es poder que cambia, es poder que renueva, es poder que dice: yo sí he creído en ti porque yo soy lo que creo, ¿sí o no? Usted no es otra cosa más que lo que cree, porque actúa de acuerdo a lo que cree. Somos la suma de lo que creemos. Pero cuando romantizamos la idea del Espíritu Santo, lo dejamos a nivel de emoción. Y si no siento, Él no está. Y si no siento, Él no me habla. Y si no siento, no camina conmigo. Pero Él es más que una emoción, más que un sentimiento. Escrito está, dijo Jesucristo, que yo estaré con ustedes. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? ¿Y por qué hay días que usted dice: no te siento conmigo? Porque me camino por emoción. En el momento que tu mente te dice: no te siento conmigo, en ese momento usted calle a su mente y dígale: mentirosa, te sienta o no, estás conmigo, porque escrito está. Porque escrito está. Esa es la verdad. Y en la verdad me sostengo, no en lo que siento. Por eso es que a veces pensamos que Dios se ha movido de manera poderosa en nuestra vida, porque estamos aquí congregados, hay una presencia hermosa y de repente me quebranto, empiezo a llorar o empiezo a reír o empiezo a danzar con euforia, pero no hay un cambio en mi vida. No hubo una transformación. No me dejó vida. Sí, fue hermoso el momento, fue una celebración espectacular, pero Dios va más allá de eso. Lo que Él quiere es transformarnos, que se note que Él es mi Dios. Eso es ser salvo. Eso es ser redimido. Él vino a redimirnos ¿de qué? Del pecado. Entonces, ser libre cada día del pecado es vivir en esa redención. No es: declaré una oración y ya soy redimido. No, tiene que haber una evidencia. Esta evidencia se le llama madurez espiritual en la palabra, porque hay un crecimiento. ¿Se acuerdan de ese canto? Dice: este es el pacto, tú en mí y yo en ti. Fíjese cuál es el común denominador de ese pacto: Dios en mí y yo en Él. Es Dios. Es Dios tomando el gobierno de mi vida. Ahora bien, lo que nos hace a veces como cortocircuito y por lo tanto no logramos como del todo abrazarlo, es que estamos acostumbrados a gobiernos impositivos. La ley es esta y punto. Y si no, castigo, ¿sí o no? Te cachan en la carretera a 120 y ahí te va, ¿verdad? La multa, ¿no? Y tienes que pagarla, no hay de otra, ¿sí? Entonces, muchos respetan el límite de velocidad porque no quieren esa sanción, no quieren pagar esa multa, ¿sí? Si circulas con tu coche sin renovar el permiso de circulación, otra multa. Si vas a Ciudad de México con una placa con la que no puedes entrar, hasta te pueden llevar el coche, quitarte las placas y luego el gran rollo para recuperarlo. Entonces nos alineamos a las leyes porque hay un castigo. Y viene Dios y dice: yo voy a mandar a mi hijo para que reciba tu castigo. Él va a morir en la cruz para que reciba el castigo de tus pecados. Y voy a desatar mi gracia, mi misericordia, que es el Espíritu Santo viviendo en ti, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y quiero que me sigas por amor, no por miedo. Pero luego crecemos en un ambiente donde tenemos a uno de los padres estricto, ¿verdad? El que exige la disciplina, el que está siempre pendiente de que los hijos obedezcan, cumplan con sus tareas, con los pequeños compromisos que les vamos dando en la casa, que espero que lo hagan, porque eso desarrolla madurez emocional. Y luego hay otro papá que dice: ay, pobrecito mi niño, no, que no lave trastes, ay, pobrecito, estudia tan duro.
Entonces, ¿verdad? Si la mamá lo puso a lavar trastes, el papá llega, ay, déjalos. O si el papá lo puso a lavar trastes, yo los lavo después, tú vete y no le voy a decir a papá. Pero eso solo pasa en otro país, aquí en México y mucho menos en Querétaro. No pasa, y en Venezuela jamás. Y entonces descubrimos en nuestra sociedad un concepto errado de amor, porque el hijo interpreta, ay, me ama porque no me deja lavar trastes, me ama porque ella hace todo por mí en la casa, la mamá o el papá. ¿Cómo me consienten? Es que soy el más amado, el preferido, el favorito. Y distorsionamos amor. Y venimos a Dios y escuchamos que Dios es amor. Ya la hice. No tengo responsabilidad, no tengo compromiso. Yo solo canto, vengo, salto, lloro, chillo, como quiera decir, ¿verdad? Y ya la hice. Cristo pagó todo. Pero pagó todo para que el pecado no me gobierne. Pagó todo para que yo sea libre y no la libertad la use como permiso para pecar, dice la palabra. Entonces, para poder entrar en el proceso de madurez, debo de entender esto, que de manera muy concisa he tratado de explicarle hoy lo que significa recibir a Cristo. Entonces, ese amor que hace en mí genera un deseo de amarlo de la misma manera, de responder recíprocamente. ¿Cómo no te voy a amar si tú me amas a pesar de mí? ¿Cómo te digo que no cuando me pides esto si tú lo das todo por mí? ¿Cómo? Créame, han habido ocasiones en mi vida que yo no quiero decirle que sí a Dios, porque no me gusta lo que me está pidiendo, porque es incómodo, porque me va a doler. Y yo estoy así como, ay, pues, ¿y cómo le hago para decirte que no si tú me amas demasiado? Y siento que pues no tengo opción, porque su amor me conmueve, su amor me conquista, su amor toma control de todo lo incómodo y digo, aquí voy. Y entonces me acuerdo, pero tú puedes ayudarme en mi incomodidad. Tú puedes darme las fuerzas que yo no tengo. Tú puedes sostenerme donde yo no puedo, porque en ti sí se puede. Entonces enséñame a hacerlo en tus fuerzas, porque en las mías me quedo corta. Y a veces le he dicho, me acuerdo en mis inicios con Dios, que todavía no entendía muchas de estas cosas. Le decía, ¿y en qué momento me sacaste el sí? O sea, me pusiste anestesia, no me di cuenta, firmé, dije que sí y hoy aquí estoy metida en este rollo y ni me enteré a qué horas te dije que sí. Porque Él llega con su amor y te envuelve y tú sí, porque te derrites en su presencia. Es un amor que tiene un poder que no puedes tú vencer. Y eso es lo que debo de descubrir en Él, porque así debería de ser nuestro caminar. Es como lo único que quizás humanamente tenemos para explicar estos tipos de amores es para los que son padres y vieron en el momento cuando nace el bebé y lo ven por primera vez. La mujer, no sé si, no creo ser la excepción, creo que todas sentimos lo mismo, ahí me dicen, siente que se explota y se potencia ese amor. Ya lo ama uno en el vientre, pero cuando ves a esa criatura, Dios mío, nunca has sentido un amor tan grande, tan fuerte. Eres capaz de morir por esa criatura que todavía ni conoces, ¿sí o no? Y los papás sienten lo mismo, porque hasta ese momento
se hizo realidad para ellos. Nosotros lo andamos ahí pateando y todo el rollo, ¿verdad? Y que no nos dejan dormir ya ciertos meses, pero cuando el papá le ve, no puede creer que eso salió de él. Y lo ven lo más hermoso del planeta Tierra. Por feíto que sea, está bien hermoso, ¿verdad? Porque eso hace el amor, ¿sí o no? Mi hija menor nació de 7 meses y su cuerpo no había crecido para llenar la piel que ya había desarrollado. Entonces era pura viejita. Estaba toda arrugadita porque le faltaba crecer. Y era bien feíta. Porque no se miraba bonita, porque mi pobrecita, mira, me cabía aquí. Eso era todo ella. Y el resto de su piel le colgaba por todos lados. Y yo lloraba pensando que no iba a sobrevivir porque era pesaba 2 kilos y fracción, ¿no? Y es bonita ahora, gracias a Dios la redimió. Pero decía yo, aquí sí no puedo yo como decir qué bonita está, ¿verdad? Porque no le ayudaba el que había nacido de 7 meses. Pero a lo que voy es ese amor que lo mueve todo. Ese amor que te hace hacer cualquier cosa por tus hijos, porque son tus hijos y somos imperfectos. Y el otro amor es el romántico, ¿verdad? Yo espero que ese amor en los hijos de Dios continúe en el matrimonio, porque a veces se queda en el noviazgo. Ay, para conquistar a la mujer. Dios mío, ¿qué no hacen? Me contaron esta historia, por cierto, en Venezuela, de este joven que se enamoró de esta chica y vivía en el 11º piso y se arruina el elevador del edificio. Entonces, para él verla, tenía que subir los 11 pisos para visitarla y no le importaba. Lo hacía con tal de verla 2 horas. Y muchas veces de la que él subía, cuando llegaba al departamento, salía la suegra y le decía: ay, yernito bello, qué bueno que vienes. Fíjate que no tengo azúcar. ¿Me haces el favor de ir a comprar azúcar? Y ahí ves al hombre enamorado, con gusto, suegrita, ¿verdad? A bajar esos 11 pisos y volverlos a subir para tener contenta a la suegra porque estaba enamorado de la hija. Le preguntaba si sentía él algún sacrificio por hacerlo. No, le parecían plumas los escalones con tal de estar con ella. Una vez se casó, no le volvió a comprar azúcar a la suegra. Ese amor que hace que bajo lluvia, bajo lo que sea, vayas a ver a la persona de la que estás enamorado o enamorada. Aquí Delia toca a Miguel porque se acuerda de que bajo la lluvia la iba a ver. ¿Vienes tú cuando hay tormenta a adorar a Dios? ¿O te quedas en casa porque puede que te derritas en el camino? Son pequeñas cositas. Es que hoy estoy cansado. ¿Cuántos días estás cansado en la semana? Pero vas al trabajo. Porque si no, no te pagan o te despiden. ¿Sí o no? Pero de repente cositas como estas nos distraen de este tiempo de comunidad en Cristo para adorar. Y no estoy diciendo que si un domingo faltas ya perdiste la gracia, no. Estoy diciendo que podemos poner cualquier excusa para no adorar a Dios. Aún de lunes a sábado, si no tienes ninguna reunión, la vida te gana y se te olvida adorar a Dios, se te olvida buscar su presencia. Entonces la madurez espiritual comienza cuando yo entiendo lo que significa recibir y aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Y este proceso es continuo y lo vemos, lo que dice en Filipenses capítulo 3 versículo 12 y 14 al 14 dice: no, este es Pablo hablando y este es un hombre a la que, si usted ha estudiado de Pablo, es imposible no admirarlo.
Es imposible no ver a Dios en él. Es imposible no decir, Dios mío, qué revelaciones tuvo este hombre para caminar en esa dimensión para Dios. Y este hombre que hacía todo esto para Dios dice, no que yo haya alcanzado ya la meta. ¿Cuál es la meta? La estatura en Cristo Jesús. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás. No estoy amarrado a mi pasado. ¿Cuáles eran las historias de Pablo en el ministerio? Azotado, apedreado, náufrago, encarcelado múltiples veces, sin alimento. Y dice, yo no dejo que la maldad de otros tome posesión de mi corazón. Voy sanando, porque el que madura perdona. Si no perdonas, te quedas estancado en tu madurez y las heridas te van a gobernar, aunque tú no lo creas. Yo puedo creer algo y hacerlo mi verdad y no necesariamente es verdad. Por lo tanto, él dice, olvidando, dejo todo aquello que estorba mi camino. Yo quiero que tú te preguntes, ¿qué me estorba a mí de madurar espiritualmente? ¿Será un papá, una mamá? ¿Será un abuelo, un tío? ¿Será una esposa, un esposo, un ex esposo, una ex esposa? ¿Serán hijos? ¿Serán vecinos? ¿Será un maestro, un director de la escuela, de la universidad, catedrático que te hizo la vida imposible? ¿Será un abuso que cometieron contra ti? ¿Qué es lo que me estorba? Porque lo tengo ahí vivo en mi corazón y no lo he podido soltar. Pero para poder soltarlo, alguien que prosigue a la meta, porque dice él, yo prosigo a la meta. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo para proseguir a la meta? ¿Qué es lo que significa avanzar según la palabra? En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, la palabra nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto natural. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? Del entendimiento, de la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Viene Pablo y dice, para que yo pueda avanzar, necesito presentarme yo delante de Dios como un sacrificio vivo. Le voy a traducir, dispuesto a obedecer. Porque a Dios le importa más la obediencia que el sacrificio, y por eso dice sacrificio vivo. Un sacrificio en el Antiguo Testamento era algo que tú matabas para ofrecer a Dios, pero ahora tú y yo somos sacrificios vivos. ¿Y qué sacrificamos? Todos los deseos de la carne, mi derecho a tener yo la razón y no querer abrazar la verdad de Dios. Recuerdo cuando Dios me dijo perdona, y tenía yo que perdonar falta de amor, de afecto, de palabras de afirmación, porque todo lo que tuve fue lo opuesto. Tenía que perdonar abandono de padre, tenía que perdonar abuso sexual. Y cuando Dios me dice perdona, lo que yo hice fue enojarme, porque ¿cómo se le ocurre a Dios defender
a aquellos que tenían que haberme protegido, guardado, amado y nutrido con todo lo que se necesita para crecer saludablemente. Aquellos que eran los adultos. Yo era una niña indefensa, que nací en un hogar quebrado. Y lo quebrado del hogar quebró mi alma y quebró mi espíritu. Y yo no podía entender en mi naturaleza humana cómo un Dios de amor, porque el amor estaba distorsionado en mí, podía pedirme semejante cosa. Porque era dejar, según yo, dejar libres a los culpables, sin consecuencia. Y yo vivía para ver consecuencias en sus vidas. Llámese venganza. Y Dios llega y me dice lo opuesto. Además de eso, el no perdonarlos me hacía sentirme protegida. No me la vuelven a hacer. Porque si no perdono, voy a estar alerta. Y cualquier cosa que vea parecida, rapidito me defiendo. Porque ni tan siquiera tiene que ser igual, solo tiene que parecerse a. Ni tan siquiera tiene que ser malo. Si yo creo que es malo, es malo. Y me defiendo cuando estoy herido, porque vivo como un boxeador listo para pelear, con los guantes puestos. Y no voy a ver a quién golpeo con tal de sentirme segura, porque eso es lo que la herida te hace creer, cuando la verdad es que eres prisionero de todo lo que te han hecho y no puedes recuperar tu paz, tu alegría, tu gozo, tu libertad y la plenitud de vida que Cristo quiere darte. No puede llegar a ti. Entonces Pablo dice, yo tuve que dejar todo eso atrás. Y tuve que venir y renovar mi manera de pensar. Entender que cuando Dios me pide algo, aunque sea ridículo para mí, aunque sea ofensivo para mí, aunque parece que Dios no me está amando, en realidad estoy viendo a través de los ojos de la carne y no a través de los ojos del Espíritu. Y hoy, al renovar mi mente, y lo hablaba hace un momento cuando leía a Isaías Miguel, cuando dice él, vengo a darle vista al ciego y a sanar al corazón quebrantado. La mente y el corazón funcionan como uno. Y eso es lo que me permiten ver la realidad distorsionada o como Dios la ve. Hay dos realidades: distorsionada o como Dios la ve. Y la que Dios ve es la verdadera. La que Dios ve es la que te va a permitir avanzar. Y batallé con Dios 2 meses. Gracias a Dios no fue mucho tiempo, aunque hubiese preferido no haber perdido esos 2 meses. Y cuando finalmente Él me convenció, porque todavía ni tan siquiera había entendido la dimensión de lo que enseño ahora, solo me dijo, te voy a quitar el dolor que esas heridas le causaron a tu corazón. Me convenció de eso. Nunca, jamás olvidaré el día que por primera vez yo perdoné algo de mi pasado. Perdí la cuenta de cuánto tiempo lloré. Era difícil expresar las palabras, pero lo que quedó después fue una paz que nunca había experimentado. Una paz que me llenaba de gozo. Sentía que el mundo ya no lo cargaba en mis espaldas. El peso se había ido. Libertad. Era la primera vez en mi vida que yo experimentaba, aunque sea un día, en libertad. La primera vez no sabía qué era ser libre. No tenía entendimiento. No es estar preso en una cárcel. Eres preso muchas veces siendo libre de una cárcel, porque te gobierna todo lo que te pasó en tu interior por personas ajenas o terceras personas en tu vida. Y entonces empezó Dios a renovar mi mente, y recuerdo celebrar ese día. Y al día siguiente
Yo iba corriendo a ese tiempo a solas con Dios porque decía, yo quiero estar contigo. O sea, esto que yo estoy viviendo, yo no sabía que era posible. Yo no sabía que tú podías borrar en mi corazón heridas tan profundas que habían fracturado mi espíritu. No era posible en mi mente. Y Dios se las había llevado todas. Entonces llego feliz y a los minutos de estar adorando y hablando con Él, me dice: Cristi, quiero que los ames. Espérate, Señor, iba ya en velocidad 5 y bajé de un solo a primera y lo puse en neutro. Ya esto tampoco me gustó. ¿Y sabe qué le contesté? Te doy la mano, Señor, y tú te agarras el codo, le dije. Eso le dije literalmente. Porque dije, se pasa. Se le pasa la mano. Ya los perdoné, ya. Amarlos. ¡Ja! Gracias a Dios, en ese tiempo que estuve con Él, me convenció. Su amor me sedujo. Y le dije, está bien. ¿Cómo los amo? A mí no me alcanza mi amor humano. ¿Cómo los amo? ¿Cómo? Y me dijo, simplemente toma de mi amor que habita en ti y desátalo. Segunda Timoteo 1:7 dice que en nosotros Él ha puesto espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El espíritu de amor, el Espíritu Santo que vive en ti es amor. Entonces Mateo 18:18 dice que yo tengo el poder para atar en el cielo y desatar en la tierra, y desatar y atar en la tierra y desatar en la tierra y desatar en el cielo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo inmovilizo? ¿Qué es lo que amarro? ¿Qué es lo que ato? Todo lo que me lleva contrario a la voluntad de Dios, porque todo eso me va a destruir. Y desato todo lo que viene de Dios. Es darle libertad, es dejar que el Espíritu Santo deje de ser un inquilino en tu vida y se vuelva dueño de la casa. Y diga, necesito botar esta columna. Y al botar la columna va a ser muy incómodo, porque se van a ir paredes también. Pero es necesario porque no la edifiqué yo. Y si yo no edifico tu casa, y no está hablando de casa física, sino de tu alma, de tu corazón, de tu mente, si yo no edifico tu casa, en vano edifican los que edifican. Entonces viene ahí y Él empieza a tumbar paredes, a tumbar columnas, y ahí es donde no nos gusta. Pero si renuevo mi mente y me atrevo a creer que su voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Recuerdo que desaté su amor en mí y luego me explicó: Cristi, este amor va a blindar tu corazón para que Satanás nunca pueda volver a abrir esas heridas. Dicho y hecho. Fueron las heridas más profundas que yo tenía. Obviamente habían secundarias y llevo 29 años sanándolas, pero el poder yo amar a estas 3 personas como los amo es sobrenatural. Es sobrenatural. Una de ellas pertenece a una secta que cree que todas las demás religiones están con el diablo sin excepción. Y cuando yo me convierto a Cristo, yo me vuelvo apóstata, es decir, negué a Cristo. Y decidió ya no tener un lazo que la uniera a mí y me dijo: ya no soy tu mamá a partir de hoy. Ahora ya se ve como mi mamá, pero no puede darme afecto porque yo represento la apostasía, lo que niega a Jesús. Y en su corazón, hace unos años atrás, muchos años atrás, me dijo: si tú piensas que soy feliz, quiero decirte que no.
y tú eres la responsable. Porque convertirte a Cristo fue lo peor que has hecho en tu vida hacia mi persona. Sin embargo, Dios llenó mi corazón de un amor que protege mi corazón. Ella puede decirme lo que sea y es como que hubiera como que alguien agarrara a tomar una metralleta y hay un blindaje del máximo que existe, que ni sé cuál es, y no le causa ni tan siquiera cosquillas al vidrio. No pasa nada. Es como que no me lo dice a mí. Y yo en ese momento siento un amor que me llena y yo digo, chin, qué padre está esto. Porque no depende de mí. Lo único que hice fue creerle a Dios, desatar su amor. Él hizo lo que yo no podía y ahora ese amor me llena y les amo. Cuando mi papi murió, mis hermanos que fueron criados por él del segundo matrimonio, y somos 6, mi hermano mayor y yo, y ellos 4. Nadie quiso hablar en el funeral. ¿Saben a quién le pidieron? A mí. Y yo lloraba de verdad, no como las que le pagan para llorar, ¿verdad? O sea, me dolió su muerte. Y lloraba como que si él me hubiese criado, como que él me hubiese amado, como que él hubiese sido ese papá que me protegió, que me defendió, que proveyó. Él no estuvo ahí, nunca. Y yo decía, yo quería saber si era cierto que lo amaba, y este día yo sabía que lo iba a comprobar, porque cuando una persona fallece, o sientes dolor o no sientes nada. Punto. Mi hermano mayor, él no vive en El Salvador, por lo tanto yo pude convivir con mi papá cuando lo perdoné, él no. Me dijo, Cristi, al verte a ti me doy cuenta, yo no he sanado nada con mi papá. Y él empezó a sanar después de la muerte de mi papá. Pero son cosas sobrenaturales que te llevan a madurez espiritual, que te llevan a crecer. ¿Y sabes quién es feliz? El que madura. Porque el que madura es libre. El que madura es libre. Libre para vivir, para gozar, para amar. ¿Y sabes qué? No esperas nada a cambio. No lo esperas. ¿Sabes? Mi papá nos dio regalos de 0 días de nacido hasta los 7 años. De ahí se perdió. A los 10 años lo visité en el país donde él vivía con mi hermano y ahí nos compró ropa y de ahí nunca más. Y a los 37 años, por primera vez en un cumpleaños, me dio un regalo. Y lo celebré con una alegría de mi corazón, que decía, wow, Señor, las cosas que tú haces. Si hubiera estado en el otro lugar, hoy viene a darme algo que se lo lleve de regreso. ¿O no? Pero celebra, y nunca más me volvió a dar otro regalo. Pero eran detalles de Dios para mí. Cuando yo escribí mi libro, hay 10 páginas en las que yo relato un poquito de mi testimonio, porque el Espíritu me decía, es necesario que sepan que si hablas del perdón, no es porque lo leíste en la Biblia, sino porque lo has vivido, para que tenga autoridad tus palabras. Yo escribí unas 20 veces esas 10 páginas, porque yo decía, yo no quiero deshonrarlos, yo no quiero hablar mal de ellos. ¿Cómo lo hago, Señor? Y borraba y volvía y borraba y volvía. Mi papá me dijo, si yo tuviera el poder de antes, hoy yo te destruiría. Cuando leyó esas páginas, salí y tenía que escribir la segunda versión del libro de perdón, no son bromas, pero me tocó volverlo a perdonar porque fue impactante para mí oír el nivel de las heridas de su corazón y hasta dónde una herida puede llevarte. Porque mi papi y mi mami no fueron más que el resultado de heridas en su alma.
No conocieron a Dios. Mi papi recibió a Cristo en su lecho de muerte y Dios me dio el privilegio de yo poderlo guiar en esa oración, y él se quebraba y lloraba, ya no podía hablar, solo lo hizo con su mente porque estaba entubado, pero lloraba recibiendo a Cristo. Y yo le decía a Dios, gracias por este regalo, gracias porque me has permitido ver la salvación de mi papá. Mi mami sigue viva, sí, pero él tuvo mucho poder, muchísimo poder a nivel de nación y a nivel internacional. Y cuando yo vi sus heridas, en ese momento me golpeó, pero rapidito me recompuse y dije, eso es lo que hace la herida. Porque yo odiaba cuando estaba herida. Tenía odio en mi corazón. Porque eso es lo que hace. Cuando las dejas ahí reposar en tu alma, se descomponen y se van convirtiendo en perversidad y en maldad pura. Y ellos no conocieron al Señor. Mi mami todavía no lo conoce, pero sé que un día lo hará. Así sea como mi papi antes de partir, porque tú y tu casa, esas son las promesas que me sostienen. La verdad, no lo que veo, la verdad de Dios. Pero en cuántas cosas la verdad de Dios no nos sostiene, sino que la circunstancia nos gobierna. Y ahí necesitamos renovar la mente. ¿Cómo renuevo la mente? Hoy me ayudaron tanto Miguel como Nacho, porque tocaron versículos que van, iba en la prédica, ya no va, pero lo voy a mencionar. La escritura. ¿Qué hace la escritura? Es una espada de dos filos que penetra hasta el tuétano. ¿Sabe qué es el tuétano? Lo que va dentro del hueso. O sea, no queda nada sin tocar. El tuétano tiene significado de vida, es lo que le da la vida al hueso. Entonces toca hasta la vida de tu estructura ósea, mucho más tu espíritu y tu alma. Amén. Eso quiere decir que esta espada, si toca el tuétano de tus huesos, te puede dar sanidad física, pero también sanidad del alma y por lo tanto vida espiritual. Y redarguye, ¿sí? ¿Qué es redargullir? Es cuando tú dices, me incomoda el pecado, me incomoda hacer esto, ya no me siento bien. Cuando cuento un chiste rojísimo, ay, siento que no pertenezco al chiste. ¿Me explico? Cuando digo una mentira, uy, es que ya no puedo con la mentira. Y llega el momento donde ya no solo te incomoda, sino que ya no lo haces. O si hiciste eso y mentiste, vas a la persona y sabes que era mentira, la verdad es esto. Porque no puedes quedarte ahí, porque la palabra está viva en ti y te está redarguyendo tu conciencia, siendo totalmente influenciada por la palabra de vida. Te enseña. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo de leer, escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va a dar vida. Entonces debo de ser de aquellos que no se conforman con una Biblia electrónica. Y esto no tiene nada que ver con religiosidad, tiene que ver con cualquier método de educación que hace que tú retengas información. El repetir, sí o no, Almita, que ella está en educación, el repetir hace que se te quede. Repetir, yo escribo de nuevo y vuelvo a leer, porque eso hace que yo retenga información. Pero como no solo es leer, es escudriñar, yo necesito al Espíritu Santo para que escarbe la vida que hay en cada palabra. Esta palabra está viva, pero el que le da la vida es el Espíritu Santo. Si no, es un montón de páginas con letra. Por eso es que hay muchos que se saben los versículos, pero no reflejan la vida del corazón de Dios.
tengo que escudriñarla. Entonces, ¿por qué digo que tenemos que tener una de papel? Porque como repetir es importante, yo lo que hago es que yo escribo en los márgenes de la página, ¿no? Porque algo me habló Dios y ahí pongo el punto de la revelación que Él me dio. Y luego lo anoto en un cuaderno. Y esa repetición, y luego después, cuando ya tiene uno mucho tiempo de tener la Biblia, solita habla, porque ya se acuerda uno del color, de la letra donde está el versículo, que Dios habló de tal cosa. Hasta nos hace más fácil encontrarlo. Pero eso permite que tú te expongas a la palabra de vida y esta empiece a transformarte de adentro hacia afuera. Ahora, no voy a preguntar, más bien voy a preguntar, pero no voy a pedir que levantes la mano. ¿Cuántos tenemos el hábito, no de leer la Biblia, de escudriñarla? Algunas, como la mía, tienen comentarios bíblicos abajo y tienen referencias de otros versículos que te llevan a lo que estás leyendo del momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando escudriñas la palabra, no puedes basarte en un versículo aislado. Yo necesito tener el contexto de la palabra. Por eso es que hay tanto rollo con una mujer pastora, porque se quedaron en cuando Pablo dijo: mujer, cállese en la iglesia. Pero no entendieron por qué lo dijo. ¿Alguien aquí que no sea líder sabe? En esa época las mujeres no tenían acceso a la educación y mucho menos a la sinagoga y a estudiar la Torá. Entonces, cuando llega Cristo a los gentiles y todas estas mujeres empiezan a congregarse, ya sabe que somos un poquito curiosas y nos interesa entender, no solo escuchar. Entonces las mujeres a todos los maridos les dicen: ¿y eso qué quiere decir? ¿Y qué significa? Y se oía el murmullo en toda la sinagoga de la mujer preguntándole al marido. Entonces Pablo dijo: cállate por favor y ve a tu casa y ahí pregúntale a tu marido. ¿Me explico? Y cuando dice la palabra que la mujer no enseñe al hombre, ¿sabe qué es? Una pregunta. Él está relatando un sinfín de preguntas que se estaban enseñando, pero que no venían de Dios. Porque Priscila fue líder, que fue ungida por el apóstol Pablo. Muchas mujeres, Juana también, muchas mujeres fueron levantadas en el ministerio de Pablo. Entonces en este capítulo él hace una serie de preguntas, como quien dice: ¿debe la mujer no enseñar al hombre? Y en la traducción le quitaron los signos de interrogación y lo dejaron como declaración. Entonces yo tengo que ir y escudriñar, tengo que indagar. Cuando a mí Dios me llamó al ministerio, yo era de las que creía que la mujer no podía ser pastora. Entonces habían dos fuentes de esa voz: o el diablo o Dios. Y le dije: Señor, si eres tú, no quiero que uses más que la Biblia para comprobar que yo puedo ser pastora, porque si no es el diablo. Y no me voy a levantar como pastora. Y usó de Génesis hasta las epístolas de Pablo para mostrarme que Dios siempre usó a las mujeres. Y el ejemplo más contundente es Débora, porque Lapidot ni tan siquiera era líder. Y en la época de Débora las mujeres no tenían voz ni voto, solo lo que tú digas, mi amor. Sí, mi amor. No podían, a menos que el marido les diera la autoridad. Si no, ellas no podían tomar decisiones. Y viene Dios y levanta a Débora y la hace, o más bien le da los dos poderes más altos del gobierno del pueblo de Israel. La hace la profeta. Los profetas eran los únicos que Dios usaba para hablar al pueblo. O sea, era la voz de Dios
y la hace la jueza, la autoridad política de Israel. Una mujer, pero la mujer, bien, dígame Lapidot. Ella no podía levantarse si su marido no estaba de acuerdo. Y se iba a enfrentar a todos los hombres que podían hasta apedrearlo por abrazar semejante herejía de que una mujer se levantara en tal autoridad. Pero era un hombre que vivía junto con su mujer, conectado con Dios, y entendía el reino de los cielos. Y le dijo a Débora: levántate. Y la palabra dice, en el libro de los Jueces, dice ella: porque yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Hubieron 40 años de paz. Las máximas autoridades otorgadas por Dios a una mujer. No defiendo el pastorado de la mujer, defiendo cómo funciona el reino de los cielos. No es por género, es por su espíritu. ¿Puede una mujer ministrar a un hombre? Sí, porque Dios puede ministrarte. Y Dios puede usar hasta la quijada de un burro. Y como dijo el pastor aquí en el Congreso, si usa la quijada de un burro, puede usar una burra completa. ¿Sí o no? Dice que si nosotros no hablamos va a usar piedras, y esas no tienen ni género. Entonces no es el género, iglesia, es Dios. Es Dios. Si hay algo que yo no sé, tengo que ser humilde, tengo que reconocer que no lo sé y enviarte a alguien que sabe del tema. Pero no es cuestión de género, es cuestión de que no sé. ¿Me explico? Entonces son cosas que el enemigo ha usado a través de los tiempos para dividirnos, para hacernos daño. La ropa, otro rollo. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, porque no estaba en el mensaje. Pero mire, son cosas que nos reflejan lo inmaduros que estamos. Una ropa, ella no se viste como pastora. A ver, deme el versículo como dice que las pastoras se visten. O sea, dice que yo me vista recatadamente, es decir, que no ando enseñando de más. Y decían que si enseño las rodillas es muy peligroso, y las rodillas son lo más feo que tenemos. A mí no me gustan mis rodillas. ¿A quién le va a decir: ay, qué rodillas más bellas? Ya me movió todo. Mentira. Por eso me puse las botas hoy que taparan las rodillas. No son bromas. ¿Me explico? Y usted puede andar la falda hasta el tobillo, sin maquillaje, sin aretes, y tener un corazón podrido. Ahora, el mismo espíritu me dice: ese vestido ya tenés 50, Cristi, tranquila, cómprate otro, ubícate. Y eso que no me he visto como viejita, pero me ubica. Hubo el tiempo que me tenía que ubicar. ¿Me explico? Entonces hay ropa que la usas para un lugar y hay ropa que la usas para otro, por respeto, y ya. Pero usar pantalones, Dios nos libre, con Dios nos guarde, porque es ropa de hombre. A ver, quiero ver. Jesús, ven. Así, macho. Ven, Lupita. El pantalón, ropa de hombre. ¿Podrías, por favor, ir a ponerte el pantalón de Lupita? ¿Por qué? No me queda. Pero si es pantalón. Sí, pero no me queda. En la talla tuya. Sí. Te lo pones. Sí. Ya me asustaste, porque ese es de mujer. Bueno, sí, no me va a quedar por las botas. No nos pondríamos un pantalón de mujer porque dirían: ¿qué le pasó a Jesús? ¿O no? ¿Verdad? Porque hay un diseño. Entonces ese pantalón está hecho para la mujer. Y le tengo noticias: el primer pantalón que se hizo para las mujeres en la agricultura, porque era más fácil para ellas trabajar, históricamente hablando. Y le tengo otra noticia: ¿qué usaba Jesús? ¿Vestido o pantalón? Entonces, si quieren ser bíblicos, todos con túnica el próximo domingo. Gracias.
¿no? Y la túnica del varón llegaba hasta las rodillas, así que vamos a ver muchas pantorrillas. ¿Me explico? Entonces de repente agarramos conceptos que nos alejan de Dios, nos fracturan como cuerpo, no nos permiten madurar y crecer y nunca están en la Biblia. En Levíticos hay un capítulo donde Dios le habla a un pueblo en específico, a una ciudad que adoraban la vanidad. Le daban adoración a la vanidad. Y entonces viene Dios y les dijo: prohíbo los aretes, prohíbo el maquillaje, prohíbo los adornos externos. ¿Por qué? Porque le daban adoración, porque era su ídolo. Y alguien que en su momento lo rectificó, pero en su tiempo lo confundió, hizo un libro: Sin santidad nadie le verá. Y parte de ese libro decía que si te maquillas, que si usas aretes te vas al infierno, porque sacó de contexto algo que está en la Biblia, pero fue aplicado a un pueblo que adoraba la vanidad. Amén. Escudriñar la palabra nos hará conocer el corazón de Dios, nos transformará y nos hará madurar y avanzar. Pero si yo no busco madurar, no he entendido qué significa recibir a Cristo. Los que somos padres, ¿queremos que nuestros hijos maduren? Y cuando vemos que alguno no logra avanzar, ¿te abates? Mi hijo, pobrecito Pipo, no te he pedido permiso más bien. Siempre les pido permiso cuando los uso de ejemplo, pero ahí le voy a contar. Ya maduró. No, yo decía, sí, yo creo que no lo va a lograr nunca. Llegó a los 25 años porque el hombre, ojo, es importante conocer ciertas cosas científicas. Su lóbulo frontal es el que nos hace a nosotros medir el peligro. El hombre lo termina de madurar hasta los 25 años. No es que están quebrados, es un diseño de Dios. Sí, por favor, no es que están quebrados, es un diseño de Dios. ¿Sí? Entonces mi hijo es extremo y ve esos pasos que hay en las calles, en las carreteras como para peatonales que hay de segundo nivel. Pues él se subió a uno de ese segundo nivel, se salió afuera del paso, se colgó del hierro para tomarse una foto con su patineta en una carretera de 120 kilómetros por hora. Yo estaba aquí predicando cuando voy viendo la foto en Facebook y yo dije, este va a terminar como plasta, ¿verdad? En la carretera. Pero a él no se le ocurre. ¿Por qué? Porque tenía 18 años. Él es Superman, no pasa nada. O sea, ese era mi hijo, ¿no? Llegó a los 25, que ya se debería de haber madurado el lóbulo frontal, y no cuajaba. Y llegó un momento donde yo dije, Señor, ¿será que un día va a madurar? Pero hoy ya va a cumplir 28 y gracias a Dios ya maduró. Y me sorprende su nivel de madurez. Me deja callada a veces la forma en que resuelve los problemas, porque una de las cosas que denota madurez, se me acabó el tiempo hace mucho rato, una de las cosas que denota madurez es cómo enfrento lo negativo, cómo enfrento la ofensa, cómo enfrento las circunstancias. Y cuando él tiene un conflicto con alguien, me dice, mamá, yo no voy a provocar un pleito, yo me voy a esperar cuando la persona esté lista para hablar. Ni yo hacía eso a los 28 años. Mamá, porque un día dijo la verdad y causó un caos horrible. Yo no voy a mentir para evitar un caos, porque si miento, perderán la confianza en mí. Prefiero enfrentar el caos y saber que se va a resolver, porque Dios siempre muestra una salida. Y yo digo, wow, maduró más de la cuenta. No son bromas. Entonces,
Qué importante es la madurez. Ese es el punto que quiero al final subrayar. Todos queremos que nuestros hijos maduren porque entonces toman mejores decisiones. Si tú y yo maduramos en el Espíritu, vamos a abrazar una vida abundante, saturada de las riquezas celestiales que te van a sorprender todos los días de tu vida. Tu relación, serás el mejor esposo o la mejor esposa. Serás el mejor hijo o la mejor hija. Serás el mejor padre o la mejor padre. La mejor versión de lo que tú puedes ser. Eso es lo que Dios hará. Pero por sobre todo, reflejarás a Dios en un mundo que lo anda buscando y anda creyendo en cualquier cosa porque andan buscando un ser superior. Pero cuando ven muchas veces a los cristianos, en vez de ver a Dios, ven otra cosa. Y entonces van a buscar a cualquier otro lado porque no logran ver el amor y la madurez de Dios en nosotros. Tú y yo somos portadores de salvación porque portamos a Jesucristo. Y donde quiera que vayamos, podemos llevar luz o podemos contribuir a la oscuridad. Pero si maduramos, brillaremos con la luz del Señor. Amén. Ahí voy a terminar. Me faltaron 2 páginas. Va a ser parte B. Si gustan, nos ponemos de pie. Quiero terminar orando este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras el camino, nos das la dirección, nos dices los pasos a seguir. Y si te buscamos, la madurez la provocas tú si estamos dispuestos a obedecerte, si estamos dispuestos a creerte. Que cada uno de nosotros vivamos el pacto. Tú en nosotros y nosotros en ti. Que seamos hombres y mujeres que escudriñamos tu palabra y recibimos la riqueza de vida del Espíritu.